Hola, buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario del día donde me vean o el lugar del mundo en que se encuentren. Eh, en esta ocasión quisiera traerles una videoclase con el fin de ayudar o aportar o ser ese factor de cambio en este caso para la población afrocolombiana, principalmente para las personas del Chocó. Aunque este contenido está priorizado para las personas del Chocó o los que somos del Chocó, no es exclusivo de las personas del Chocó. Es decir, si usted es de Argentina, Ecuador, Chile, zona pacífica, idealmente zona pacífica de América, el contenido le puede servir, le puede ser útil. O también otras partes, ya sea Brasil o Perú, ¿sí? En esta ocasión quisiera traerles un tema que resulta de suma importancia para la química agrícola, que es la historia de la química agrícola como tal. Cómo surge la química agrícola, quiénes fueron sus precursores y cuál es la importancia de esto, o cuál ha sido la importancia de la química agrícola en todo este trayecto. Entonces, vamos primero con la historia del suelo, las plantas y fertilizantes. La historia del suelo, las plantas y los fertilizantes. En la antigüedad, el agricultor primitivo realizaba el aprendizaje de la agricultura de forma empírica, es decir, todo lo aprendía a partir de la experiencia. Entonces, ellos no sabían qué eran los suelos, qué eran los fertilizantes, cómo se trataban los suelos, cómo se trataban los fertilizantes, por ende se les dificultaba mucho más la agricultura que en estos tiempos para nosotros. Entonces, como el aprendizaje era empírico, ¿qué hacían ellos? Entendieron o supieron desde un punto de vista que no todos los suelos eran iguales, no todos los suelos para sus distintas cosechas eran iguales, por lo que ellos empezaron a observar, empezaron a ver que un suelo que contenía mayor porosidad o mayor filtración le servía para, no sé, para el maíz, otro que le servía, que tenía mayor retención de agua, le servía para la yuca, y así fueron experimentando. Entonces, el agricultor primitivo aprendió primeramente por experiencia. Experiencia tratando el suelo. Experiencia al momento de tratar el suelo. Posteriormente, cuando entendieron cómo o qué cultivos se daban en ciertos tipos de suelos, fueron con los primeros abonos. Los primeros abonos de la antigüedad, data siglo 3, 4 antes de Cristo, se generaban a partir de alimentos o residuos orgánicos, ya sea de la papa, el tomate, alimentos en putrefacción, no alimentos animales, sino alimentos orgánicos, es decir, que procedían de la misma tierra, es decir, alimentos vegetales como tal, ¿sí? Entonces, a partir de la experiencia, ellos encontraron los primeros abonos. Ya tenían qué tipo de suelo les servía y después qué tipo de abono les servía para estos suelos. O bueno, también utilizaban distintos tipos de material vegetal para los distintos suelos. Entonces, posteriormente que ellos tuvieron experiencia y los primeros abonos, empezaron a hacer mezclas de suelos para mejorar su eficiencia, su eficacia al momento de plantar. Entonces, mezclas de suelos. Estas mezclas de suelos, como yo les decía, era para mejorar la eficacia o la eficiencia al momento de plantar. ¿Por qué? Como bien se sabe, hay distintos tipos de suelo. Está el suelo arenoso, arcilloso, arcilloso como tal. Entonces, cada uno de estos suelos retiene, por ejemplo, una mayor cantidad de agua. El suelo, por ejemplo, arcilloso, que es el que generalmente encontramos en los ríos, o bueno, en los ríos con baja,
Sí, en los ríos como tal. Este suelo que encontramos mayormente en los ríos, este suelo arcilloso tiene mayor cantidad, tiende a retener mucha más agua, a diferencia de otros suelos que tienen una menor porosidad, como el suelo arenoso, el arenoso, que tiende a retener menos agua. Entonces ellos en la antigüedad, ¿qué hicieron? En la antigüedad ellos dijeron, listo, ¿por qué no realizamos una mezcla de estos dos suelos y mejoramos su retención de agua para posteriormente, a partir de la experiencia que ya tenían plantando los cultivos, generar o obtener un cultivo mucho más rápido gracias a los abonos implementados? Pero entonces, la pregunta es ¿de qué están hechas las plantas? Porque, claro, ellos no se hacían, aunque tenían la capacidad de preguntarse ciertas cosas, no tenían el tiempo, ni la disposición, ni la educación para preguntarse cómo, por qué, para qué se hacían el tipo de tratamientos que en ese momento pues tenían. Entonces, la pregunta que podemos resolver aquí, ¿de qué están hechas las plantas? ¿Cómo se conforma la planta? ¿Cómo se nutre la planta? Entonces, durante siglos se creyó que la vegetación era simple tierra o una obra de gracia divina. En la antigüedad la gente decía, listo, yo planto eso allí y lo voy a obtener. Ya sé que si yo planto maíz en esta tierra, voy a obtener maíz. ¿De qué estaba hecha la planta del maíz? Cómo salían los tallos, cómo salían las hojas? Eso no les importaba a ellos. A ellos lo que les importaba en ese caso era obtener el producto. Ya como les había comentado anteriormente, tenían la experiencia de la tierra, que sabían que esa tierra iba a dar maíz, tenían los primeros abonos orgánicos, que era todo este tema de los residuos orgánicos, los residuos de los vegetales, una vez ya lo ingerían. Posteriormente también obtenían las mezclas para mejorar la eficiencia y obtener una tierra mucho más eficiente para el maíz, para la papa, para la yuca, para cualquier plantación que ellos tenían en ese tiempo. Pero no se preguntaban de qué estaba hecha ese maíz, de qué estaba hecha la planta de la papa, de qué estaba hecha la planta del tomate, no se lo preguntaban. Y entonces llegó alguien por allá en 1600, Van Helmont, Van Helmont se hizo la pregunta, oye, y entonces, ¿de qué está hecho el maíz? ¿De qué están hechas las plantas? Porque eso no solamente es tierra y ya. No. Van Helmont, a partir de un experimento que realizó, llegó a la conclusión de que las plantas están hechas de agua. Entonces, Van Helmont llegó a la conclusión de que las plantas están hechas mayormente de agua. Van Helmont fue el primero en preguntarse por qué las plantas estaban hechas, de qué estaban hechas las plantas. Sin embargo, hay algo muy interesante que es el tiempo que duró. Muchas veces nosotros, como seres humanos, nos llegamos a preguntar como, ok, nosotros ya sabemos que las plantas están hechas de esto, pero miren el tiempo que tomó. Desde los primeros agricultores primitivos, que fue en el siglo 3 a.C., 3, 4 a.C., entonces, si hacemos una línea de tiempo, podemos ir haciendo una línea de tiempo de agricultura. Se tiene que, primeros agricultores, ¿cierto? Esto fue entre el siglo 3, 4 antes de Cristo, hasta Van Helmont, que fue en el año 1600 después de Cristo. O sea, miren la cantidad de siglos que hay de un lado a otro, ¿sí? O sea, es impresionante el tiempo que se tomó para llegar a la conclusión o para preguntarse de qué estaban hechas las plantas. En ese tiempo tengamos en cuenta que siempre hubo problemas, ¿no? Que las cruzadas, que las guerras las cruzadas son guerras de religiones, que los problemas geopolíticos, porque en ese tiempo también existían problemas geopolíticos. ¿Qué más? La falta de educación de las personas. La mayoría de las personas
no sabían ni leer ni escribir y los que tenían acceso a ese tipo de conocimiento eran los clérigos o los hijos de los ricos. Entonces, claro, la brecha se ensancha a medida que las personas no tenían la oportunidad de obtener ese conocimiento que se traspasaba, la verdad es que se traspasaba de generación en generación. No es que, no es que yo lo supe y yo lo voy a pasar al vulgo para que el vulgo luego tenga ese conocimiento y haga él lo que mejor pueda, ¿no? Es que una familia rica o de reyes investigaba, en ese tiempo la investigación era costosa, mucho más costosa que ahora, investigaba y posteriormente esa investigación se trasladaba a las demás personas de su misma casta o de su misma línea sanguínea. Entonces el vulgo no tenía acceso a todo ese conocimiento. De hecho, eso continuó hasta 1900, 1800, cuando se crearon las primeras universidades en América. O las primeras universidades en América antes de la Revolución Francesa. Entonces, hay un tiempo bastante pesado respecto a la educación en esos tiempos. Sin embargo, continuamos con Van Helmont. Entonces, Van Helmont descubrió que las plantas estaban hechas de agua. Sin embargo, ¿qué pasó? En 1680, 1670, casi una década después de Van Helmont, llegó John Howard, John Woghard. Llegó John en 1670, llegó John Woghard. John Woghard dijo, bueno, listo. Van Helmont me dijo que las plantas estaban hechas de agua. Entonces yo voy a tomar entonces John Woghard llegó y dijo, listo. Van Helmont me dijo que las plantas están hechas de agua. Listo, yo le voy a creer. Entonces yo voy a hacer un experimento para ver de verdad si las plantas están hechas de agua. Tomó unas semillas y las puso en agua. Él notó efectivamente que las semillas crecían en agua. Sin embargo, a medida que crecían, la planta no llegaba a su rendimiento óptimo. Dijo, listo, tengo la planta, pero no me da semillas, no me da el fruto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? John Woghard, soy pésimo para el inglés. John Woghard dijo, listo. Entonces, lo de Van Helmont no era tan real como él lo planteaba, que solamente estaban hechas de agua. Las plantas necesitan nutrientes para poder sobrevivir. Entonces ya tenemos dos componentes allí, que eran agua más nutrientes. Entonces, ¿y de dónde provenían esos nutrientes? De la tierra. Entonces tenemos agua y tierra. Los nutrientes a partir de la tierra y el agua, que era sumamente importante para que la planta pudiera germinar claramente. Sin embargo, miren qué curioso. Cuando nosotros hablamos del presente ya en la actualidad, no nos ponemos a pensar en quién fue la primera persona que inició los procesos de hidroponía. Y aquí está, John Woghard. John Woghard empezó con los primeros procesos de hidroponía, porque claro, él se preguntó, vale, Van Helmont me está diciendo que las semillas están hechas de agua. Y muchas veces nosotros cuando estamos realizando hidroponía utilizamos un sustrato, nutrientes y agua, ¿cierto? Para realizar toda la parte de hidroponía, mayormente agua. Entonces, John Woghard fue el pionero en la hidroponía, si lo ponemos desde ese punto de vista. Claro, sin embargo, él no utilizaba nutrientes porque no tenía el conocimiento de los nutrientes. Recordemos que él llegó a la conclusión de que la tierra daba los nutrientes. Ya en la actualidad nosotros sabemos que hay otros métodos, otras formas de obtener esos nutrientes, por lo cual no necesitamos la tierra para poder germinar una semilla, para poder plantar o para poder obtener un fruto
netamente a través de agua o con agua. Voy a poner esto acá porque casi no se ve. Entonces, tenemos a Helmont, que dijo que las plantas estaban hechas de agua. Tenemos a John, que dijo que las plantas, además de agua, necesitaban agua más nutrientes, y que esos nutrientes provenían de la tierra. Tenemos ya dos componentes, agua y tierra, como si esto fuera Avatar. Agua y tierra. Listo. Ya para el siglo XVIII-XIX empezaron a verse los primeros pioneros, lo que fue Francis Home, Presley, Johnson, bueno, llamémoslo Inge, y Theodore Saussure. Listo, entonces Francis Home postuló la teoría que las plantas estaban hechas de agua, tierra, aceite, sales y fuego. Si lo planteamos en la actualidad, podemos llegar a la conclusión de que las plantas no están hechas de fuego. Claramente no están hechas de fuego. Sin embargo, algunas plantas sí tienen la capacidad de generar aceites. Mas no están compuestas de aceites, ¿vale? Algunas plantas sí tienen la capacidad de generar aceites, mas no están compuestas de aceite. Sin embargo, sí están compuestas de agua, tierra y sales. Más adelante vamos a ver por qué sales. Listo. Entonces pasamos a Presley. Presley, a través de la planta de la menta, descubrió que la planta le generaba un frescor en los pulmones, le generaba una paz, una tranquilidad. Les digo, ¿de qué estará hecho? ¿De qué estará hecha esta planta que me genera esta paz y esta tranquilidad? Entonces descubrió a partir de la planta de la menta el oxígeno. Claramente, pues, hubo una serie de experimentos químicos, físico-químicos, mejor dicho, para el descubrimiento del oxígeno. Oxígeno. Y pasamos a Ingen. Ingen dijo, listo, tenemos oxígeno, pero este oxígeno se debe purificar de alguna manera. Ingen llegó a la conclusión, a la hipótesis, que la luz solar purificaba el oxígeno. La luz solar purificaba el oxígeno. Y por último, Theodore Saussure. Theodore Saussure fue el que más latino. Porque Theodore Saussure dijo, listo, ya tengo agua, ya tengo tierra, ya tengo las sales, ya sé que la planta me puede generar oxígeno y que la luz solar me purifica el oxígeno. Theodore Saussure llegó a la hipótesis que las plantas absorben CO2 y liberan oxígeno. ¿A partir de qué? De la purificación con luz solar. ¿Cierto? Y que también las plantas necesitaban nitratos para poder sobrevivir.
¿vale? Entonces, si lo analizamos, vemos que todos estos precursores de la química agrícola tienen algo en común, que se correlacionan unos con otros. Hermann dijo que las plantas estaban hechas con agua. Planteándolo en la actualidad, sí, están hechas de agua. John Woodward dijo que las plantas, además de agua, necesitaban nutrientes para poder crecer y esos nutrientes los proporcionaba la tierra. Sí, las plantas sí necesitan tierra para crecer, la mayoría de las plantas necesitan nutrientes de la tierra para crecer. Ya Francis Home dijo, listo, tengo agua, tierra, ¿qué otros elementos necesitaré? Las sales. Sí, actualmente las plantas tienen sal. Y cuando me refiero a sales no me estoy refiriendo solamente a la sal de cocina, esta sal yodada que nos venden en los supermercados. También me refiero a las sales como nitrato de potasio, cloruro de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos estas sales. Entonces ya tenemos agua, tierra y sales. Listo, prendido. Pero ¿por qué esta planta la menta me genera esta paz, esta frescura? ¡Pum! Descubrimiento del oxígeno. Entonces ya tenemos oxígeno, que las plantas sí liberan oxígeno y reciben oxígeno. Listo, pero ese oxígeno se queda allí, ¿qué pasa con ese oxígeno? No. Vale, entonces Prelli llegó a la conclusión de que las plantas, a través de la planta de la menta, las plantas liberaban el oxígeno. Ingen ya llegó a la teoría de que la luz solar purifica el oxígeno que las plantas liberan, y con Theodore Saussure decía que las plantas absorbían CO2, liberaban el oxígeno, como lo postuló anteriormente Ingen, y con su purificación. Entonces se llegó a la conclusión de que tanto Theodore, Ingen, Presley, Francis, John, Hermann, todos tenían razón en algo. Que las plantas sí estaban hechas de oxígeno, necesitaban oxígeno, CO2, nitratos. Ya sabemos que Theodore Saussure fue el primero en que dijo que las plantas estaban hechas de nitratos, tierra, agua y sales. Entonces, los nitratos son las sales.